Hola, en esta ocasión se hablará sobre cómo la mujer es un símbolo de poder de los grupos armados en Colombia, desde los 50 hasta la actualidad, pues en los 50 se crearon el grupo Las FARC, al ser una respuesta frente al gobierno conservador en zonas rurales con un propósito político. Pero ¿por qué se hablará solo de la mujer? Pues al hablar de la mujer podemos verlas en la guerra o en conflicto, el papel de estas que desempeñan y cómo en muchos casos es un objeto de poder usado muchas veces por los hombres partícipes de la guerra, dándole también continuidad a una historia cruel y absurda que vivieron las mujeres. Entonces se partirá de cómo la mujer hace parte de este rol, pasando por la pérdida de identidad que estas mujeres sufren y evidenciando y llevándonos a ver un poco más de la lucha que tienen que vivir estas en el conflicto, cómo las toman como trofeos o una victoria más. El conflicto le da una posibilidad a algunas mujeres de convertirse en un objeto político e importante frente a la sociedad, al entrar en un territorio que se considera exclusivo para los hombres. Esto les saca un poco de los ideales puestos a las mujeres y dándoles la oportunidad de salir de situaciones de abuso en sus hogares y situaciones económicas. Ahora bien, hablemos un poco más relacionado sobre el papel que impone la mujer en los grupos armados. En muchos casos, estas fueron sin elección. Otras tomaron la decisión de ingresar a las FARC al huir de sus hogares, donde desde niñas eran abusadas sexualmente por sus familiares, sin darse cuenta que sus vidas eran partícipes de traumatismos psicológicos y físicos, donde las mujeres eran reclutadas para los placeres del resto de los guerrilleros. Se calcula que en los 8.500 combatientes de las FARC, el 33% son mujeres, estando en un rango de edad entre los 12 y los 17 años, siendo sometidas a dar placeres o favores sexuales a cambio de bienestar. Y una pregunta que surge es, ¿por qué seguían las mujeres entrando a las FARC? Pues este grupo armado les prometía un cambio y expectativas altas al empuñar un arma, llevando a estas a hacer un cambio, pero esto traía consecuencias, pues se les degrada sus derechos y tener abusos sexuales. De igual forma, se evidencia un concepto de violencia y discriminación hacia la mujer, sin haber nacido, simplemente por su género. Esto se le suma el estereotipo y sociedad machista colombiana, donde los grupos armados toman este punto de vista y hacen parte de sus políticas e ideales. Según un informe realizado por la Secretaría General Organización de los Estados Americanos, han encontrado 4 formas donde se ve afectada la mujer. La primera es que los participantes en el conflicto armado emplean distintas formas de violencia, como físicamente, psicológicamente y sexualmente, para llegar a deshumanizar a la víctima. Esto lo hacían para llevar el control frente al resto, territorios y recursos. Por otro lado, está la violencia que generan cuando los desplazan forzadamente de los territorios y de su vida cotidiana, quitándoles la dignidad. También la violencia sexual, de la cual ya se ha hablado un poco, que acompaña a un reclutamiento forzado de las mujeres, teniéndoles un destino de placer sexual a miembros de la guerrilla. Por último, está destinada a las mujeres como objeto de control social impuestos por los grupos armados a las comunidades y territorios. Ahora sí, entramos en detalles de los rezagos que ha dejado en la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de esa guerra. Podemos ver que además del daño material y físico que existe, se puede denotar un daño respecto a la pérdida de identidad de los roles de la mujer en las zonas donde existió esa afectación. Es por eso que nos parece importante primero entrar a revisar cuál era el papel que en general llevaban las mujeres en esos pueblos respecto a su familia y a la sociedad, para analizar cómo ese rol fue afectado por el conflicto armado. En una de las fuentes que consultamos, Mujeres en la Guerra, Víctimas y Resistentes en el Caribe Colombiano, nos cuentan los papeles que tomaban tanto el hombre como la mujer en el área rural y en los pueblos de la zona. Por un lado, nos dicen que el hombre se le inculca desde joven que para alentar su heterosexualidad masculina tiene que comenzar a cortejar desde temprana edad a mujeres. Es por eso que nos explica la fuente que era común ver mujeres en estado de embarazo de temprana edad alrededor de los 12 y 13 años. Eso tenía un impacto importante en la vida de las mujeres porque prácticamente limitaban el proyecto de vida a solo la crianza de sus hijos. Y a diferencia de los hombres, ellas terminaban abandonando el colegio al casarse desde temprana edad y de esa forma los pocos años de escolaridad y la nula experiencia laboral les colocaba en una situación de gran dependencia de sus maridos y vulnerabilidad, sin tener otras opciones para autosustentarse o en sus palabras, superarse. Por otro lado, el papel del hombre en esa familia era distinto. Nuestra fuente nos cuenta que en esas zonas del Caribe, en el casco rural, el papel del hombre era el de proteger a su mujer de otros hombres, el de traer sustento a la casa,
Sin embargo, este papel, más allá de parecer de noble procedencia, en realidad derivaban de una costumbre machista que se han impuesto durante años en esos pueblos. En primer lugar, el papel de proteger a la mujer realmente es una forma en la que los hombres imponían sus celos en la relación, impidiendo que las mujeres conocieran a otros varones para evitar ser reemplazados por estos. Esto conducía al encierro físico o al uso de la violencia. Esto lo recapitularemos luego. Finalmente, revisaremos el papel que ambos padres tenían sobre sus hijos. Por un lado, sobre el hijo varón, el papel fundamental era resguardar y alentar la masculinidad heterosexual y desterrar cualquier posibilidad de otro tipo de relaciones sexuales. Por otro lado, frente a las hijas, la misión era distinta. La virginidad de sus hijas era lo más importante, pues según ellos, encarnaba el honor de la familia. De esa forma, mientras los hombres salían a trabajar, las mujeres tenían el papel de cuidar el comportamiento pulcro de sus hijas, y si fallaban en esa misión podían llegar a ser penalizadas desde los golpes hasta el abandono por parte del hombre. Ahora bien, ya que entendemos el contexto y el papel que jugaban todas las partes de la familia en esa zona del casco urbano, podemos entrar a ver las principales formas en que las guerrillas podían usarlas a su favor para utilizar el rol de la mujer para enviar un mensaje o como medio de penalización. En primera instancia, como las mujeres no tienen fuentes de ingreso o sustento, las guerrillas atacaban directamente, asesinando a todos los hombres de esas familias. Esto tenía como principal objetivo vulnerar el sustento de las familias, aprovechando la poca capacitación de las mujeres y dejándolas a la deriva a cargo de sus hijos sin tener una fuente clara de sustento. Y no solo en el ámbito económico se veían esas repercusiones, debido a que las mujeres estaban la mayoría del tiempo encerradas, desconocían de trámites legales, jurídicos y de uso del espacio en los pueblos. Y asumir esos papeles con el desconocimiento que tenían algunas sin siquiera saber o escribir, se convirtió en una forma de humillación por parte de actores armados que se encargaban de señalar su ignorancia e insultarlas por sus reclamos. En segunda instancia, están los daños al proyecto de vida de las mujeres que fueron violadas por algún actor armado. Estas violaciones tenían distintos propósitos por parte de los actores armados. Una de ellas era dañar el establecimiento de relaciones de pareja. Retomando las ideas, podemos ver que el hombre era el encargado de cuidar a su mujer de otros hombres. La violación de la mujer causaba el abandono de su pareja gracias a que los hombres sentían que habían fallado en su papel. También tenía como propósito enviar un mensaje a los hombres del bando contrario, ya que cuando la sexualidad de sus parejas es abusada y explotada, esa agresión se convertía en un acto de dominación y poder sobre los hombres de la comunidad o el grupo bajo control. De igual forma, los hijos producto de esa violación provocaban una maternidad con sentimientos contrarios, tal como amor y rabia, de aceptación y rechazo, aumentando su sufrimiento y la sensación de ser malas madres. Concluimos que efectivamente la mujer desde el inicio de la guerra fue utilizada por los principales grupos armados para su finalidad. Desde la creación de estos grupos armados alrededor de los 60, las cifras nos han demostrado que la mujer ha sido víctima directa de la guerra, siendo reclutada por estos grupos o siendo vulnerada su sexualidad, maternidad o derecho a la vida. De igual forma, sabemos que el rol que tiene la mujer en la sociedad y familia, junto a la imagen que ellas tenían gracias a las costumbres de la religión y época en las que vivían, fueron utilizadas por estos grupos armados como medios para enviar mensajes a miembros del otro bando, realizar amenazas, llevar a cabo penalizaciones y castigos o representar poder sobre una población, y lo lograban haciendo uso de la sexualidad, la vida, los hijos o las relaciones familiares de la mujer. Es por eso que cerramos recalcando la importancia de visibilizar esta problemática como medio para la construcción de paz y así evitar que este tipo de actos se sigan cometiendo.